demanda? Claro que sí puede, porque se debe de agotar las fases procesales de conciliación, se debe de agotar la fase de ratificación o ampliación de la demanda y ya posteriormente ahí es cuando ya el juez pues ya va a tener por resuelta, por contestada la demanda en sentido negativo y por interpuesta las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias ya vimos que son aquellas que son innominadas, no están reguladas en el artículo 117 de su Código Procesal Civil y Mercantil y se van a resolver en sentencia, ¿sí? Ahora, con relación al segundo párrafo que están viendo ustedes en su pantalla, excepciones. Aquí, en primer lugar, me he de referir a las excepciones previas. Aquí sí, por integración aplicamos las excepciones que se pueden interponer en un juicio ordinario, las reguladas en el artículo 116 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí hay una disyuntiva y una serie de cuestiones de criterios de los tribunales de justicia, porque algunos jueces entienden el artículo 105 que las excepciones previas, me voy a meter a las previas de primero, deben interponerse al momento de contestarse a la demanda, es decir, con la demanda. Y esto es lo que se hace comúnmente para evitar una posible preclusión procesal de conformidad con el artículo 64. ¿Se acuerdan el ejemplo que les he dado yo de aquella señora que precluyó su momento para poder contestar la demanda? Entonces, el doctor Mario Aguirre Godoy hace esta cuestión. He hablado con algunos compañeros jueces que me dicen, no, fíjate que yo sí, primero me presentan la contestación, pues le damos trámite a eso, las excepciones previas, las resolvemos y después entramos a la contestación de la demanda. Pero por sanidad procesal, yo sé que vamos a mostrar nuestras cartas. Por lo regular lo que se hace es, y para evitar eso, es en el momento de contestar la demanda, pues también interponemos las excepciones previas. ¿Estamos? Las excepciones previas. Aquí, el trámite de las excepciones previas, por favor, escuchen. Dice el artículo, el juez debe resolver en primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121. Pero también puede resolverlas en auto separado. Ojo, aquí hasta aquí. Entonces, el juez puede resolver en esa audiencia, en esa primera audiencia, las excepciones. Ojo, y aquí está la diferencia de cómo se resuelven las excepciones previas en un juicio ordinario. ¿O cuál es el trámite de las excepciones previas en un juicio ordinario? De incidentes, ¿no? 3 días para interponer, 8 días a prueba y 2 días para resolver. Sí, me refiero a la vía. En la vía se resuelven en la vía incidental. Y en el ordinario aplica el artículo 135 al 140. Aquí en el juicio oral no. Aquí en el juicio oral, el juez, si ve que, por ejemplo, le interponen una excepción previa de demanda defectuosa y él considera que la puede resolver en esa misma audiencia, lo que hace es, previo a resolver sobre la contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, se admite para su trámite la excepción previa de demanda defectuosa planteada por el demandado. De esta excepción se corre audiencia a la parte demandante para que evacúe la misma y explique o exprese lo que considere pertinente, ¿sí? En esa misma audiencia se está resolviendo la excepción. Entonces,
Se le da la palabra al demandante y él dice, no, señor juez, la demanda, usted vio que sí cumple con los requisitos de ley. Esta no es nada más ni nada menos que una cuestión de dilación procesal que pretende el demandado, etcétera, etcétera, y lo más que quiera argumentar. Entonces ya el juez viene y en esa misma audiencia, pues él entra a resolver la excepción previa. En caso de declararla con lugar, ahí se termina el proceso, ¿sí o no? ¿Alguien más? Si no lo entienden, por favor, pregunten, porque después en el examen yo no respondo nada. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta la diferencia acá? ¿Cómo se resuelven las excepciones con un juicio ordinario? En el juicio ordinario, como va por etapas, dentro de 6 días se interponen y ahí se suspende el proceso principal. Aquí se suspende también el proceso principal, pero es en la primera audiencia. La otra forma es que el juez viene y si no puede resolverlas, pues va a indicar que las va a resolver en auto separado. ¿Qué significa esto? Que las va a resolver por aparte. Para eso viene el juez y lo que hacen es básicamente suspender la audiencia porque necesita una motivación mayor, necesita un análisis más profundo, algunas excepciones son complejas y pues las puede resolver en auto separado, puede suspender la audiencia y ya se les notifica. Y ya se señala nuevamente continuación de la primera audiencia porque ya indicamos que no podemos, el juez no puede decir segunda audiencia porque si no podría ser objeto de una nulidad. ¿Se acuerdan, verdad? Ojo. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es lo que sigue después de auto separado? El juez no puede entrar a conocer de la contestación de la demanda porque en caso de acoger alguna excepción previa, ahí lo que procede es el rechazo. Entonces ya no tendría razón entrar a conocer la contestación de la demanda. ¿Alguien me puede leer después donde dice, pero puede también resolverlas en auto separado? ¿Qué indica después? Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Ojo, aquí estamos hablando de las excepciones nacidas con posterioridad, que ahí está en ese mismo artículo 105, o las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia. En un juicio ordinario, esas excepciones privilegiadas también se tramitan en incidente. En cambio, en un juicio oral, si usted, por ejemplo, después interpone u opone una excepción privilegiada o una nacida con posterioridad, que ya vimos que son las que están contempladas en el artículo 105, pues el juez va a emitir un decreto dándoles trámite y va a indicar que van a ser resueltas en sentencia. En cambio, en un ordinario van a ser resueltas en un incidente. ¿Nos quedó claro este punto? Sí, licenciado, gracias. ¿A todos los demás? Sí, licenciado. Gracias. Ok. Y aquí tienen ustedes que marcar. Entonces, las demás excepciones se resolverán en sentencia. Estamos hablando de las nacidas con posterioridad, esas excepciones privilegiadas, porque se pueden interponer en cualquier estado del proceso, y las perentorias. También agrego las perentorias. Entonces, ¿hasta cuándo puedo yo interponer una excepción privilegiada o nacida con posterioridad? Aquí sí. Estas las puedo interponer mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Significa que si a usted se le fue el pájaro en primera instancia y no interpuso la excepción, puede
y apeló, la sentencia le fue desfavorable, puede ante el órgano jurisdiccional que conozca en segunda instancia, que puede ser un juez de primera instancia civil, si fue un juzgado de paz el que conoció, o puede ser un juez, una sala de apelaciones del ramo civil y mercantil, porque fue un juez de primera instancia el que conoció en primera instancia, valga la redundancia, puede todavía ahí hacer acopio o puede oponer todavía esas excepciones privilegiadas o nacidas con posterioridad. Si ustedes hacen un cuadro comparativo, van a ver que no son las mismas excepciones privilegiadas que usted va a poder oponer en un juicio ordinario. Aquí puede ser que hayan menos o hayan más, y ese es trabajo suyo, y eso es lo que tiene que poner. En el ordinario es en la vía incidental. En el oral, usted las interpone, puede proponer prueba también, el juez va a indicar en qué audiencia se reciba y se va a resolver en sentencia. Y el momento para oponer una excepción nacida con posterioridad o de esas privilegiadas que regula taxativamente el artículo 205 van a ser hasta antes que el juez del tribunal de segunda instancia dicte la sentencia respectiva. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Nos queda absolutamente claro? Volviendo a las excepciones previas, aquí se van a resolver si él puede en esa primera audiencia. En el ordinario no, en el ordinario es en la vía incidental y ahí aplican los artículos 135 al 140. ¿Nos quedó claro? Bueno, pues después no quiero en ese examen como dicen, ¿verdad? El crujir y el llorar y crujir de dientes, no sé cómo es que se dice, ¿verdad? Bueno, el objeto del proceso oral, como ya dijimos, ¿cuáles son los tres principios que inspiran a este proceso? La oralidad, la inmediación y la celeridad. Pues en un juicio, en un proceso ideal, en un proceso tipo, pues en esa primera audiencia debiese también diligenciarse prueba. Entonces, por eso es de que también, entonces, superadas o resueltas, ojo, las excepciones previas, pues ya el juez ya va a entrar a conocer y va a emitir una resolución en donde si la contestación de la demanda cumple con los requisitos de ley, pues va a tener por contestada la demanda en sentido negativo, por interpuesta las excepciones perentorias, aquí ya son otras que considere, y pues en ese momento va a él a indicar que va a ser el momento oportuno para recibir la prueba, ¿sí? Esa es la resolución que él va a emitir. A la prueba le aplica por integración los artículos 123 al 125 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, usted va a tener que cumplir, por ejemplo, si va a querer una declaración de parte, tiene que cumplir con presentar el pliego de posiciones. Si usted quiere una declaración de testigo, pues tiene que acompañar a los testigos y tiene que indicarle al juez cuáles van a ser las preguntas que se le van a realizar a los testigos de conformidad con los testigos. Si usted quiere un medio científico de prueba, pues tiene que proponerlo conforme lo establece el artículo 193, algo así, ¿me entiende? O sea, usted tiene que siempre cumplir con esos artículos. Pero en caso de no poderse diligenciar toda la prueba en esta primera audiencia, pues el siguiente paso, como ya lo dijimos, no sé si quedó claro lo de la contestación de la
de la demanda y las excepciones. Esto lo vamos a ver materializado con el acta, pero no me gusta extenderme tanto. Luego, entonces, en la segunda audiencia, ese es el paso número 4 y está en el segundo párrafo del artículo 206. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no deba exceder de 15 días. Ese es el segundo párrafo. Ese es el punto 4, segundo párrafo del artículo 206. Significa que dentro del término de 15 días el juez debe señalar una segunda audiencia siempre y cuando no hubiera sido posible recibir las pruebas en la primera audiencia. Como les vuelvo a repetir, para ustedes tienen que sabérselo de esta forma. En la realidad no se da así. En la realidad, pues, si usted va a los juzgados civiles que están en zona 9, los juzgados de paz civil, esos juzgados están súper saturados, son montañas de expedientes las que tienen. Tal vez en algún departamento donde casi no hayan procesos civiles. Luego, extraordinariamente, siempre y que por circunstancias ajenas del tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese propósito, para ese objeto. Y esa se debe practicar dentro del término de no mayor de 10 días. Está regulado también en el artículo 206, seguido de lo que regula para la segunda audiencia, ¿sí? También hay una facultad que le permite al juez señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera de la República. Les vuelvo a repetir, nuestro Código Procesal Civil es del año 63. Ya esa es una norma vigente, pero básicamente ahora se aplica por esa carga de trabajo que hay en los tribunales, ¿sí? Y entonces establece cuando se proponga la prueba de aclaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse. O también, en igual forma, para el reconocimiento judicial. Entonces, en la primera audiencia se debe de agotar la fase de conciliación. Se le debe otorgar la palabra al demandante para ver si amplía o modifica la demanda o la ratifica. Si la ratifica, la parte demandada debe contestar la demanda interponiendo las excepciones perentorias y también en esa misma contestación oponer las excepciones previas. De primero el juez le da trámite a las excepciones previas porque no tendría lógica que tuviera también por contestada la demanda en sentido negativo porque habría ahí una especie de preclusión procesal. Ya sabemos que el efecto de las excepciones previas pueden ser procesales o materiales. Superadas las excepciones y que no se tramitan en la vía incidental, las excepciones previas, ya les dije, se tienen que resolver en audiencia o en auto separado, salvo las excepciones perentorias, las privilegiadas o las nacidas con posterioridad a la demanda, esas se van a resolver en sentencia, ¿sí? Y las excepciones privilegiadas o las nacidas con posterioridad se pueden oponer hasta no se haya dictado sentencia en segunda instancia. ¿Y por qué digo segunda instancia? Porque conformidad con la cuantía van a haber jueces de paz que van a conocer en primera instancia y el que va a conocer en apelación va a ser un juez de primera instancia del ramo civil. Si fue un juez de primera instancia del ramo civil que conoció en primera instancia, pues la apelación la va a conocer una sala de la Corte de Apelaciones del ramo civil o una sala mixta, ¿sí? Superado esto, superar las excepciones, pues se tendrá por contestada la demanda, por interpuesta las excepciones perentorias y salvo el derecho que si quieren interponer después las privilegiadas, como ya dijimos. Se recibe prueba y en caso de no poderse recibir, pues para eso está la segunda y la tercera audiencia, ¿sí?
También como un paso número 6, pero que es un paso que se puede dar o no, está el auto para mejor fallar. Eso ya lo explicamos. Eso está en el primer, segundo, tercer, cuarto párrafo del artículo 206 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos? Este auto para mejor fallar casi no se da, no significa no se ve. ¿Por qué creen ustedes que casi no se da en un juicio oral? Licenciado, Rosario. porque entiendo que estas son únicamente facultades que el juez tiene para poder determinar su sentencia. ¿Alguna otra, no sé, algún otro recurso documental que necesite para poder emitir su sentencia? ¿Podría ser? Por el principio de celeridad, pensaría yo, licenciado. Ese es uno. Principio Ese de es uno. concentración. No, le está adivinando, pero le falta el otro. ¿Cuál es? El más importante. Uno de los más importantes. Principio de oralidad, no. No, estoy perdida ahí. Con el principio de inmediación, porque el juez va a estar en contacto directo con las partes, con las pruebas, igual en un juicio ordinario, pero y concatenado con la celeridad, Maribel, muy bien, pero por la inmediación, pues el juez va a ver, ¿para qué voy a dictar para mejor fallar si supuestamente el objeto del proceso oral es que sea expedito, que sea corto? Bueno, entonces llegamos, antes de entrar a la sentencia, quisiera detenerme yo en el artículo 207. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Sí, Edgar. Artículo 207, incidentes y nulidades. Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente se decidirán en sentencia. En igual forma, se resolverán las nulidades que se planteen. En todo caso, se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. La prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206. Pónganme mucha atención. A diferencia de los otros procesos, ordinario, sumario, ejecutivo, la mayoría de los incidentes que regulan ahí en estos procesos de conocimiento se van a tramitar conforme los artículos 135 al 140, ¿sí? En el juicio oral, dada su especialidad, y solo vean el término, todos los incidentes. Esta es es un juicio categórico, universal, afirmativo. A ver, no sé si está por ahí la compañerita, como que cuando yo explico lógica, ¿verdad? Entonces, todos los incidentes acá se van a tramitar, se deben de resolver previamente y se deben de resolver en las audiencias. Pero si no, se van a resolver hasta en sentencia, ¿sí? Salvo que por su naturaleza se van a resolver inmediatamente, ¿verdad? Entonces, el juez viene y le da audiencia por 24 horas a la parte para que se pronuncie. Y pues el juez ya sea que lo resuelva en la segunda audiencia o tercera audiencia o hasta en sentencia, ¿sí? Pero aquí ya no aplica los artículos 135 al 140 que aplican en los otros procesos. ¿Me doy a entender? Así que... Disculpe, no le entendí. ¿Me puede explicar? No, me quedé ahí. No le entendí. Sweetie. No, Lick, cabal, no sé si puede volver a explicarle. Licenciado, disculpe, no le entendí. Mire, pues, me voy a quitar un poco los lentes que a veces En el juicio ordinario,
Por eso fue que me maté explicándoles el juicio ordinario. En el juicio ordinario, los incidentes se tramitan conforme el juicio, conforme los artículos 135 al 140. Y bien nos lo dijo Maribel, cuando se interpone un incidente en un juicio ordinario, en un juicio sumario, etcétera, pues como es en la vía incidental acorde al artículo 135 y 140, pues se interpone, su trámite es que se le da audiencia a la otra parte por el término de 2 días para que se pronuncie. Si el incidente es de hecho, se abre a prueba por 8 días y se dicta la resolución 3 días después de vencida la prueba. Si fuere de derecho, pues se le da audiencia a la otra parte por 2 días y en 3 días se dicta la resolución. En cambio, en el juicio oral no. En el juicio oral, todos los incidentes y nulidades se van a tramitar conforme lo regula el artículo 207 por el principio de especialidad. Por ejemplo, pongan atención, si una persona viene, un abogado, y como no les ha explicado, como yo les he explicado a ustedes, viene, se quiere pasar de listo y contesta la demanda antes de llegarse a la primera audiencia. Llegamos a la primera audiencia y el juez viene y dice, mire, ya tengo por contestada la demanda en sentido negativo y por interpuesta la excepción perentoria tal. Entonces el demandante le dice, señor juez, pero es que no se ha agotado aquí la fase de conciliación, ni se me ha otorgado la palabra para que yo pueda ampliar o modificar o ratificar la demanda. Entonces, yo interpongo recurso de nulidad por vicio de procedimiento, porque usted alteró el procedimiento con la resolución que dictó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un juicio ordinario, por ejemplo, aquí ya estoy haciendo la diferencia, se tramita conforme el 135 al 140 esa nulidad. En cambio, acá no, acá el juez viene y dice en la audiencia oral, por interpuesto el incidente de nulidad de la resolución por vicio de procedimiento, se le corre audiencia a la parte demandada para que se pronuncie. Y el juez ahí mismo va a resolver, y el juez al advertir que violó el procedimiento, ahí mismo va a decir, tomando en consideración de que dentro de las fases procesales está la conciliación y la oportunidad de darle la palabra para ratificar o ampliar la demanda y no se dio, se viola el procedimiento, se violó el procedimiento en perjuicio del actor, porque no se agotaron esas fases procesales. Por lo tanto, declaro con lugar la nulidad y se deja sin valor ni efecto legal la resolución de fecha tal y tal, y se continúa en esta audiencia, debiéndose continuar en esta audiencia con la fase procesal que corresponde. Sí, él lo resuelve en la audiencia, y si no lo puede resolver en audiencia, pues le da un plazo de 24 horas a la contraparte y lo resuelve ya en auto separado, pero no aplican las disposiciones del 135 al 140. ¿Les quedó claro? Sí, muchas gracias. Sí, Jorge. Jorge. Sí, ahora sí. ¿Le quedó claro? Por ejemplo, vámonos al artículo que es donde están las impugnaciones. Nos vamos al artículo 602. 615. ¿Alguien me puede leer, por favor? Edgar. Artículo 615, trámite de la nulidad. La nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento.
se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala respectiva o, en su caso, ante la Corte Suprema de Justicia. La nulidad puede interponerse por actos o procedimientos realizados antes o después de dictada la sentencia. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí nos dice incidente, pero aquí el incidente, si es en un juicio ordinario, en un juicio sumario, en un juicio ejecutivo, se va a tramitar conforme a los artículos 135 al 140. ¿Por qué? Porque el artículo 207 nos establece en el juicio oral cómo se deben resolver todos los incidentes y todas las nulidades, ¿sí? Las que no puedan resolverse inmediatamente se van a decidir en sentencia. Y las que deban de resolverse de forma inmediata, pues en esa audiencia, o si no el juez da 24 horas. ¿Nos quedó claro esto, chicos? Sí, solo como réplica. Dice que entonces tiene que resolverse inmediatamente o dar audiencia por 24 horas o se resuelve en sentencia. Es así, ¿verdad? Sí. Y no aplica 135, 140 de la ley del organismo judicial. Gracias, Lick. Muy claro. Continuemos. Bueno, quedó claro eso, pero porque tienen ustedes que métanse el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Principio de especialidad. Principio de especialidad. ¿Por qué? Porque esto nosotros tenemos que estar alerta a que cada proceso va a tener sus propios, incluso dentro del juicio oral, como vamos a ver ya ahorita en unos momentos, van a tener sus propias vicisitudes. Bueno, sentencia. Ya habíamos acotado que si la persona se allana, pues el juez va a dictar sentencia dentro del tercero día. Si no comparece, pues el juez va a dictar sentencia siempre y cuando se haya recibido la prueba. ¿Sí? 5 días. Y si en dado caso se llevaron a cabo la prueba se recibió en la primera audiencia, en la segunda o en la tercera, el juez va a dictar sentencia dentro de 5 días a partir de la última audiencia. Y aquí es donde puede venir una pregunta capciosa en el examen y para los que están es que se los digo. ¿Y dentro de qué plazo debe dictar el juez una sentencia? A partir de la última audiencia. ¿Y qué tenemos que entender con lo que nos dice la norma? El artículo 208 en su tercer párrafo. Siempre y cuando se haya diligenciado toda la prueba. ¿Sí? La prueba se pudo haber diligenciado en la primera audiencia, en la segunda o en la tercera. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar bien. Requisitos de la sentencia, pues 147 de la ley del organismo judicial, que yo se los expuse en el pizarrón, ¿se acuerdan? Clase, tipo y objeto del proceso, ¿verdad? Clase, conocimiento, tipo, oral, cuyo objeto es obtener la pensión alimenticia a favor de los menores por parte del alimentista por la cantidad de 5,000 quetzales. Esa es la pretensión. Y nos vamos a los recursos, que aquí no hay nada más que explicar. Y por favor, miren, yo les suplico que no, que pongan esto. Aquí ¿qué dice? ¿Alguien que me lea, por favor, el artículo 209? Por favor. Kevin. Licenciado. María. Apelación. En este tipo de proceso solo será apelable la sentencia. El juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Verificada esta, si no se hubieren ordenado diligencias para mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Ahí apunten en ese artículo. Solo la sentencia es apelable. Créanme, miren ustedes, cuando a veces uno mira que la contraparte apela un auto de nulidad, apela un auto de excepciones previas,
¿Pero qué nos establece la ley? Que solo es apelable, ¿qué? La sentencia. La sentencia. Nada más. Nada más. Y ve uno, te lo digo por experiencia. Y otro punto, ojo, cuando ustedes vean un artículo donde dice, donde regula que el Tribunal Superior al recibir los autos señalará día y hora para la vista, ahí consígnele apelación con expresión de agravios, ¿sí? Con expresión de agravios. ¿Qué significa esto? ¿Saben ustedes qué significa eso? Sweetie. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir? Ahorita. Con expresión de agravios. Miren, lamentablemente el abogado que no quiere estar actualizado es porque no quiere. Ahorita hay bastantes, hay que aprovechar eso, ¿verdad? Que cuando hay campaña y todo eso, hay capacitaciones y hay que meterse. Más de algo aprende uno. Entonces, cuando se dice que es con expresión de agravios, es porque usted de una vez va a indicar cuáles son los motivos de inconformidad que le causa la sentencia. Tiene que explicar por qué la sentencia que dictó el juez no está acorde a derecho o a las constancias procesales. Tiene que explicar todos y cada uno de los agravios. Mire, fíjese que el señor juez le fija una pensión inferior cuando se acreditó con prueba documental que sí tiene las posibilidades. Por lo que yo solicito al Tribunal de Alzada revise esto. Eso es expresión de agravios. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en el artículo 109 nos dice que al recibir los autos se señalará día y hora para la vista. ¿Y qué es la vista, licenciado? Pues en la vista se va a alegar al final lo que se pretende, lo que se quiere, ¿verdad? Lo que resulte. Pero, por ejemplo, si yo no expreso agravios, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que se viola el derecho, el principio contradictorio, y porque la contraparte no va a poder contradecir o no va a saber qué agravio le produjo la sentencia. Y entonces lo que hace el Tribunal de Alzada, ya sea una sala de apelaciones o un juzgado de primera instancia que conozca, pues lo que va a hacer es rechazar la apelación porque no se expresaron los agravios, ¿sí? Y esto no viola los derechos. Ahora, Nick, todavía no entiendo qué es expresión de agravios. Lo que pasa es de que vámonos al artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Maribel, le escucho. Perdón, antes de que se me pase de ahí, la expresión de agravios entonces sería la justificación detallada del por qué se apela a una sentencia. Exacto, decir contra qué puntos de la sentencia usted está inconforme. Por ejemplo, si me condenaron al pago de las costas y yo le digo al señor juez, mire, me condenaron al pago de las costas y yo litigué con evidente buena fe. O en esta clase de juicios no se puede condenar en cosas y aún así el juez inferior lo hizo. Se le dice juez acuo o tribunal acuo, ¿verdad? Ahora vámonos al artículo 602, procedencia. Salvo vamos disposiciones. A ver, Cristian, perdón. Cristian, claro que sí. Exacto. De una vez, pero acá de una vez, gracias Cristian por el aporte, de veras que yo les agradezco mucho. Perdón, nos vamos al artículo 606. Por favor, léamelo, Maribel. Artículo 606. Audiencia. El Tribunal de Segunda Instancia señalará el término de 6 días si se tratare de sentencia y de 3 días en los demás casos para que el apelante haga uso de su recurso. Subrayen esa parte, haga uso del recurso. Y después, si se dan cuenta, en el artículo 610 dice vista y resolución. Entonces les voy a explicar. Acá en el 209
no hay plazo para que hacer uso del recurso. ¿Se dan cuenta? Aquí la ley no faculta al tribunal de alzada para dar una audiencia de 3 días si fuera un auto el apelado o 6 días la sentencia para hacer uso del recurso y expresar agravios. Entonces, de conformidad con doctrina de la Corte de Constitucionalidad, cuando en un recurso, porque aquí también aplica la especialidad, en ese artículo 209 también póngale a ver artículo 13 de la ley del organismo judicial. Aquí dice que interpuesto el recurso y recibido los autos, el tribunal de alzada señalará día para la vista. Entonces, por eso es de que, miren, muchas apelaciones se pierden. Ya el tribunal de alzada, expresaron agravios, no, bueno, saquémoslo de una vez, ese expediente. De conformidad con doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad en atención al principio de especialidad, cuando en un recurso que se puede instar dentro de determinado proceso, incidencia, no señale una audiencia para hacer uso del recurso, se debe entender que los agravios deben de expresarse al momento de interponer el recurso. ¿Sí? Porque el Tribunal Superior no puede suplir esas deficiencias y tampoco la contraparte va a saber, porque la contraparte en la vista que va a decir, no estoy de acuerdo con la apelación de él, pero ¿por qué? Pero este tiene su razón de ser. ¿Por qué? En el artículo 602 están las resoluciones que son apelables, ¿sí? Otra vez no, 602. Son apelables los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso, aquellas resoluciones interlocutorias, las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin al proceso en los incidentes, las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Y aquí dice, el término para interponer la apelación es de 3 días, ¿sí? De 3 días. Entonces, cuando es una apelación conforme el 602, yo solo vengo y digo, señor juez, no estoy de acuerdo con la sentencia dictada en el juicio ordinario, para que tengan más claridad. Por lo tanto, apelo la misma. Entonces, el juez de primera instancia dice, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se otorga, se admite para su trámite y previa notificación a las partes, elévense el proceso al juzgado, al Tribunal Superior para lo que haya lugar. Ya cuando recibe el Tribunal Superior, ya se aplica el artículo 606 donde le da la audiencia, ¿sí? Y ahí es donde expresa agravios. ¿Me di a explicar sí o no? ¿Todos los demás? Bueno. O sea, vuelvo a repetir, porque créanme que hasta hay muchos compañeritos litigantes que lamentablemente no saben esto. Si en el recurso de apelación de determinado proceso no señala audiencia, los agravios se deben interponer al momento de interponer el recurso, ¿sí? Distinto al recurso de apelación que se tramita conforme el 602 al 610. Pero aquí en el juicio oral aplica la especialidad, ¿sí? ¿Y saben dónde más se da este problema y que da pena verlo? En familia. En familia, imagínense, en familia viene, el abogado presenta el recurso porque ya dijimos, con base a la reforma del decreto 47-2022 del Congreso de la República, ya casi todos los procesos de familia se tramitan ¿en qué vía? En la vía oral. En la vía del juicio oral. Entonces, ¿qué es lo único que va a poder usted apelar en esa vía?
La sentencia. La sentencia, licenciado. Y si usted apela a la sentencia que es dentro, aquí se aplica la supletoriedad de 3 días, ¿qué debe cumplir su escrito de apelación? Debe expresar los agravios. Debe expresar los agravios. Entonces, ahí usted en ese artículo 209 le consigna, y se dan cuenta, eso no está en la diapositiva, ¿verdad? Para aquellos que no entran a clase y dicen, ah, ya está la diapositiva. Por eso digo yo que yo pregunto solo lo que está en clase, lo que yo explico en clase y lo que ustedes van apuntando. ¿Alguien me puede leer, por favor, el artículo 600? No es que los quiera tener yo aquí aburridos viéndome también la cara, ¿verdad? Artículo 603 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Karina. Artículo 603. Límite de la apelación. La apelación se considera solo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido expresamente impugnado. El Tribunal Superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del recurso, salvo que la variación en la parte que comprenda el recurso requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución apelada. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario expresar agravios, porque el Tribunal Superior, entiéndase, una sala o un juzgado de primera instancia, porque conoció pase primera instancia, no puede suplir las deficiencias, más en materia civil. La sala no puede decir, ah, esto era lo que quería en la apelación. No, por eso en un juicio oral, en el recurso de apelación, expresar agravios y le ponen ahí, ver 603 del Código Procesal Civil y Mercantil, ver artículo 13 del artículo de la ley del organismo judicial y ver doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. ¿Alguna pregunta acá? Porque voy a pasar a la siguiente diapositiva. No, licenciado. ¿Estamos bien? ¿Todo normal? Todo normal, 2020 dicen en el examen de la vista. Bueno. Gracias, Aldi. Entonces, pasemos ahora a, este es un ejemplo de un acta. Yo le borré datos porque para no herir susceptibilidades y de cómo se desarrolla una audiencia de juicio oral. Acá está la primera resolución, ¿ya vieron? Donde se admite para su trámite la demanda. Y si se dan cuenta, la resolución es de fecha 10 de abril y la audiencia fue señalada para el 16 de mayo. Por ejemplo, si se notificara el 11 de abril, ¿cuál es el plazo que debe de mediar entre la notificación y la primera audiencia a juicio oral? Tres días. 3 días, licenciado. 3 días, ¿verdad? 3 días. Acá yo, un lapsus brutus, pues le puse 12 de agosto y es 12 de mayo, ¿verdad? Pero, entonces se dan cuenta, empiezan a la hora, omití el nombre del juzgador, del oficial de trámite, todo eso, ¿verdad? Y se dan cuenta, punto primero, el juez verifica la presencia de los sujetos procesales. ¿Están viendo? Sí. Entonces, obviamente, eso es lo que tiene que verificar el juez, ¿verdad? Entonces, verifica y continúa. Ya ven ahí. Primero, fase de conciliación. ¿Sí? Entonces, el juez viene, procura a venir a las partes, haciéndole fórmulas ecuánimes de conciliación para tratar de ver si ellos pueden, si concilian. Y aquí traigo yo a colación lo que para el efecto establece en materia civil, que es en materia de familia, por especialidad, establece... vamos a ver, ya lo había leído, pero se me fue la orquesta.
Están los principios de especialización, impulso de oficio. Ya ven que hay otros principios en familia. Aquí está, artículo 11 de la Ley de Tribunales de Familia. Oigan lo que regula ese artículo. La diligencia de conciliación de las partes prevista en el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil no podrá dejar de celebrarse en los juicios de familia, debiendo los jueces personalmente emplear los medios de convencimiento y persuasión que estimen adecuados para lograr el avenimiento de las partes, de todo lo cual deberá dejar constancia en las actuaciones. Cuando ustedes sean abogados ya muy pronto y vayan ahí a los juzgados con competencia que ven solo exclusivamente orales de pensión alimenticia, ahí van a ver que casi todos procura el juez que concilien para que no se den todas las fases procesales, pero eso es en familia. Bueno, entonces no conciliaron, viene la fase de ratificación de la demanda. Entonces manifiesta la parte actora por medio de su abogada que ratifica la demanda inicial en todos sus puntos, ¿sí? Entonces, como se ratificó, como no se dio un allanamiento, como no se dio una conciliación total o parcial, como sí compareció la parte, no se decretó la rebeldía, pues vamos a la fase de contestación de la demanda. Entonces, si se dan cuenta, pues él interpuso la excepción previa de incompetencia. Quien antes de contestar la demanda en sentido negativo interpone la excepción tal y tal por la cuestión de preclusión procesal y explicó lo que consideró pertinente. ¿Se van dando cuenta? Y entonces viene y aquí ya vamos a llegar, ofrece la prueba y ofrece la prueba para esa excepción previa. Entonces viene el juez, aquí todavía no es el juez, y ya aquí ya viene el juez y ya empieza a resolver. ¿Se dan cuenta? Aquí ya el juez ya emite su resolución y la emite, obvio, de manera oral, pero es el oficial el que tiene que estar ahí escribiendo todo lo que acontece. Obvio, ya se tienen como plantillas, pero cuesta a veces, ¿verdad? Entonces, dice, se tiene como abogados directores tales y tales, juntamente con la contestación de la demanda ha planteado la excepción previa, se procede a resolver la misma de la siguiente manera. Y se dan cuenta, ahí el juez le da trámite de primero a la excepción previa porque tiene su lógica. No va a tener por contestar a la demanda en sentido negativo porque si la excepción previa es declarada con lugar, ¿cuál es el efecto? El rechazo de la demanda. O en este caso que fue la de incompetencia, pues ya sea que se remita al tribunal competente o lo manda a él a que ejercite su acción ante el juez competente. Ya sea por razón de por razón del territorio que es acá, ¿verdad? Y toda esa es la resolución del juez, ¿sí? Ahí mismo notifica, ya no tiene que el notificador ir a la calle, sino que ahí mismo notifica al juez esa resolución. Y se da cuenta, miren esta parte de la excepción previa de incompetencia en esta misma audiencia oral, se confiere audiencia de la excepción previa de incompetencia en esta misma audiencia oral a la otra parte. ¿Qué pasaría si fuera un juicio ordinario? ¿Cuántos días se da audiencia a la otra parte en un juicio ordinario en un incidente de excepciones previas? Me preocupa, chicos, que estén así. Voy a los aburrir. A los 5 días, Lick. Negativo. 8. A los 8 días, licenciado.
Tienen que estudiar, chicos. Tienen que estudiar. Interpuesta un incidente, ¿cuál es el trámite? Aquí se interpuso la excepción previa incompetencia, pero aquí, como les dije, la mayoría se tiene que resolver en las audiencias o en sentencia. Ya hice la acotación. O 24 horas. En un juicio ordinario, estoy preguntando. 2 días, licenciado. Son 2 días. Porque luego se puede abrir a prueba por 8 días y se dicta en 3. En cambio, aquí se están dando cuenta que en esa misma audiencia, por eso usted no tiene que estar adivinando como lo estuvieron haciendo ahorita. Miren, bueno, se le da audiencia a la otra parte, se le da audiencia aquí en esta misma audiencia para que evacúe la excepción previa que le interpusieron. Bueno, el señor juez, de conformidad con los artículos tal y tal y tal, usted debe declarar improcedente la excepción previa de incompetencia interpuesta, toda vez de que el artículo tal y tal establece que usted es el competente por razón de territorio, ya que este es un asunto, por ejemplo, en donde la contraparte quiere hacer caso omiso que en el contrato que celebramos, ella renunció al fuero de su domicilio y accedió a someterse a los tribunales que yo eligiera en caso de demandarla. Por lo tanto, esta es una cuestión dilatoria y debe resolverse ya lo más pronto posible. ¿Se dan cuenta cómo es que funciona ya esto en un juicio oral? Y usted tiene que ir preparado, usted tiene que estudiar para todo lo que le venga en una audiencia de juicio oral. Porque le pueden reconvenir, le pueden plantear unas marcianadas que usted dice, ay, pero si eso no lo vi. Pero para eso se lo estoy yo explicando acá. Entonces, ¿se dan cuenta? Tienen que hacer esa diferenciación, jóvenes. Por eso me maté explicándole yo a ustedes el juicio ordinario también. ¿Verdad? Y tienen que marcar sus leyes. Si no, pues, vamos a ver cómo nos va en el primer parcial. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, si se dan cuenta, que no sé por qué me volvió al principio. Él ofreció pruebas para esta excepción. Obviamente es una excepción de derecho. No hay que recepcionar prueba. Aquí es recepcionar prueba. Entonces, y aquí miren, ella le da la palabra. ¿Están viendo, verdad? No sé si cambió o no ha cambiado. Se le da la palabra a la actora, ¿verdad? Evacúe la audiencia en relación a la excepción previa. Ahí les van a dar la palabra a ustedes y les va a temblar la voz como no se imaginan en la primera audiencia. Y entonces él manifestó lo que consideró pertinente, ¿verdad? Entonces la juez viene y dice, ¿verdad? Se tiene por evacuada la audiencia conferida, tal y tal, y por opuesta la misma. Por considerar, miren, el juez calificó ahí que el asunto que se dirime es de derecho, se tiene a la vista para resolver. Y entonces el juez también tiene que resolver ahí la excepción. Y ahí ya superamos, ay Dios mío, esta vaina. Superamos esa fase. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Se dan cuenta que en el ordinario y en los otros procesos son cartas como pelota de ping pong, ¿verdad? Pero lo presento el escrito, el juez resuelve, me notifican, evacúo, luego contesto. En cambio aquí no, en un juicio oral, el mayor principio de concentración, el mayor número de etapas deben de agotarse en el menor número de audiencias, si es posible en la primera audiencia. ¿Se dan cuenta? Ojo, y les estoy explicando con ejemplos, como casos de la vida real, diría aquella, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces se dan cuenta, la jueza la declaró sin lugar, lo condenó a costas
Y fuímonos a la siguiente fase, pues contestación de la demanda. Entonces, tuvo por contestar la demanda. Tuvo por contestar la demanda y en esa misma audiencia pues recibió la prueba, ¿verdad? Pero como esta prueba de dictamen de expertos y la declaración de partes llevan tiempo, pues obviamente en esa audiencia no se pudo diligenciar toda la prueba, ¿verdad? Y el juez por eso, miren, se dan cuenta, señaló audiencias para donde se iba a recibir, ¿verdad? Y ahí está todo eso. Siempre les notifica, hasta le llamó la atención por estar leyendo. Ahí sí que tienen que estar pilas ustedes en un juicio oral. Y si está leyendo, le van a llamar la atención. Tampoco le puede decir a tal y tal, ¿verdad? Y al final, aquí la pelota de ping-pong se da en la misma audiencia, ¿verdad? El juez viene y como fue prueba de dictamen de expertos, esa tiene su propio procedimiento, pues no señaló segunda audiencia para recibir pruebas, pero la va a señalar cuando se lleven a cabo, porque ustedes van a ver que la prueba de dictamen de expertos es muy compleja. Pero ahora sí ya me entendieron la diferencia entre el ordinario y el oral. Sí, Lick, muchas gracias. Lick. Todo va quedando documentado en actas, bueno, hasta donde yo sabía, ¿verdad? Bueno, aunque ahora yo veo que no lo están haciendo así, que para mí me parece una clara violación al debido proceso, pero si las partes no lo solicitan así, consintieron el acto, ¿verdad? Entonces, todo queda ahí plasmado, todo va quedando en esa audiencia. Entonces, ya saben, aquí por especialidad los incidentes y nulidades tienen su propia tramitación, ¿sí? No como en el ordinario. Tienen ustedes que ver esas diferencias, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Que tengan. Licenciado, perdone la consulta. No es con relación al juicio, sino más que todo es cómo nos va a examinar en el examen, perdone. Todavía no lo he pensado, o sea, yo les digo más o menos cómo es que tienen yo les digo a ustedes cómo es que tienen que estudiar. Marquen bien sus artículos. El ordinario se lo tienen que saber. Yo les voy a dejar sacar su código. Ya les expliqué los métodos y técnicas de cómo es que yo estudio para que ustedes les sea más fácil. Pero si de usted no me preocupo, pero si ustedes de los que no vienen a clase y yo les pregunto algo del código y si no saben ni cuántos libros tiene el código, van a andar buscándolo ya en el libro octavo, ¿verdad? Ahorita ya vimos que tenemos que circunscribirnos básicamente al libro primero, el libro segundo, ¿sí o no? Sí, correcto, licenciado. O sea que tendríamos que sabernos los artículos casi del primero al 200, al 300 y algo, ¿verdad? Porque ahorita vamos a entrar, porque vamos a ver en la clase del viernes las diligencias de los procesos. Rosario, no tenemos clase, Lick, es feriado. Ah, pero conmigo sí van a tener clases. De verdad, excelente. Porque no agoté contenido. Pero miren, pues. Lick. Ajá. Perdone la consulta, solo para aclarar, ¿es únicamente el juicio ordinario, el juicio oral no? Para aclararle, todo viene. Juicio ordinario. Se supone que el juicio ordinario lo tienen que saber ustedes. Sí, era solamente que me confundí con que sí, también iba a incluir el juicio oral, perdón. Sí, el juicio oral también va a venir. Créanme que tengo un montón no sé qué pasó ahí, que
¿Pero están viendo la pantalla? Sí, licenciado. Sí, Ok. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Entonces, miren, pues, vamos otra vez ahora con la especialidad. Les dije que habíamos visto nosotros el juicio oral, pero general, ¿sí? General. Pero cuando nosotros entramos a ver cada asunto que se va a discutir en el juicio oral, en el caso que tienen ustedes en pantalla, un juicio oral de ínfima cuantía, regulado de conformidad con el artículo 211, ustedes tienen que leer así su ley con las pepitas bien abiertas y subrayando, ¿sí? Entonces, el juicio oral de ínfima cuantía, ¿qué significa eso? La ínfima cuantía es la cuantía más pequeña, lo que yo voy a pretender en dinero, lo mínimo. En este caso, nos regula el artículo 211. Por ejemplo, que solamente van a conocer los jueces en procesos de ínfima cuantía hasta 10,000 quetzales. Hasta 10,000 quetzales. Y van a ser competentes los jueces de paz. ¿Por qué? Porque en un juicio civil, ¿hasta cuándo conocen los jueces de primera instancia? Arriba de 80,000, 80,000 quetzales, un centavo, ¿verdad? De acuerdo con el acuerdo, no es decreto, 52 2023. 49-2024. Perdón. No, perdón, en el 11 está hasta 10,000. Y el otro, perdón, es el acuerdo, permítame, con el 47, ¿qué me dijo? 49-2024. Sí, yo creo que sí es 49. Que miren, pues que me ponen nervioso ustedes, que hasta se me pierden eso, ya lo tenía acá. Licenciado, pero en familia las cuantías son diferentes, ¿correcto? A eso voy, gracias. A eso voy, va. Por eso vamos explicando, como diría la canción, despacito, ¿verdad? Entonces, en la ínfima cuantía, lo que se va a litigar va a ser hasta 10,000 quetzales. Va a ser competente un juez de paz. Pero en familia va a ser hasta por 18. Yo había, de hecho, vine y arreglé eso hoy. Me acuerdo dónde están esos benditos acuerdos. Por favor, alguien que me ayude. Licenciado, solo que lo de los 18,000 quetzales fue derogado por el artículo 211, o sea, No. Separemos. Take it easy. Ok. No. Separemos. Si usted lo que va a demandar es un asunto de carácter civil, por ejemplo, usted va viendo su Twitter en su carro, va viendo videos como manejamos todos ahora, ¿verdad? Y choca con otra persona y lo que él le va a reclamar a usted no va a exceder de 10,000 quetzales, ese es un asunto civil. Y por lo tanto, si no pasa de 10,000 quetzales, el artículo 211 regula que es ínfima cuantía. ¿Sí? Civil. Ahora, si fuera alguna cuestión de pensión alimenticia, si fuera un juicio ejecutivo familiar, si fuera, qué sé yo, alguna otra deuda familiar, el acuerdo 52-2023 nos establece en el artículo 1, en los asuntos de familia, apunten ahí, la ínfima cuantía se fija en 18,000 quetzales anuales. Ojo,
También tienen que hacer ustedes esa operación matemática, que si lo que van a reclamar no supera los 18, se va en la vía del juicio oral por medio del trámite de ínfima cuantía regulado en el artículo 211. ¿Estamos? Y la menor cuantía en 36,000. Significa que si ya se supera, entonces aquí dice, los juzgados de paz, el número con competencia en familia, en la familia de las cabeceras departamentales y de la República, van a ser los que tienen esa competencia en asuntos de ínfima y menor cuantía, ¿sí? Si usted va a reclamar ínfima cuantía en familia, va a ser un juzgado de paz conforme al artículo 2 del Acuerdo 52-2023, ¿sí? Si fuera hasta 36,000, también va a ser un juez de paz. Pero ¿qué pasa si usted está reclamando una cantidad mayor a la de 36,000 quetzales, 1 centavo? ¿Qué juez es el competente? De primera instancia en familia. Un juez del juzgado de primera instancia de familia, ¿sí? Por eso separemos. Los 10,000 que nos dice es cuando la cuestión es civil o de otra índole. Para familia nos señala estas otras cuantías, estas otras cantidades, ¿sí? En el acuerdo 49-2024 que regula lo de civil, nos establece, ¿verdad? Que no da tiempo, chicos. Los juzgados de paz en los municipios de la República. Son con competencia en el ramo civil, así como aquellos con competencia no definida y que les corresponda conocer esa materia, con excepción de aquellos con competencia exclusiva en materia penal y familia, dice que son hasta 80,000, ¿sí? Es decir, los jueces de paz van a conocer en ínfima cuantía, del ramo civil en ínfima cuantía hasta 10,000 quetzales y menor cuantía hasta 80,000. Y ya vimos que tenemos que ver los artículos 7º y 8º del Código Procesal Civil y Mercantil para poder calcular la cuantía. ¿Estamos? ¿Entendimos o no entendimos? No lo digo con mala fe, sino porque, como les digo. Creo que sí. Sí, licenciado, sí se entiende. Muchas gracias. ¿Los demás? Sí, licenciado, gracias. Entonces, el día, miren, si no tienen un Código Procesal Civil y Mercantil actualizado, ISCAMIC en el examen, lleven también o impriman el acuerdo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia y el acuerdo 52-2023. Entonces, vamos a ver las vicisitudes. Miren, pues, solo a manera de ejemplo, ya para finalizar, ya me piqué como el juez, el lead de mercantil, ¿verdad? Ahorita voy con usted, Cristian. Miren, pues, cuando la cantidad que se litiga no exceda 10,000 quetzales, la demanda, su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente. Ya vimos que eso casi no se da. Ojo, el juez deberá emplazar al demandado para que comparezca a la audiencia señalada a deducir a oposición, bajo apercibimiento de que si no compareciere, se tomará como rebeldía y se tendrán por ciertas las pretensiones deducidas por el actor en su demanda. ¿Sí? Entonces, aquí de una vez tendría que dictar sentencia. Aquí ya se dan cuenta que en el trámite general que vimos, allá decía que recibía las pruebas. Acá no. Acá de una vez el juez decreta la rebeldía y no es a petición de parte.
O como en el juicio ordinario, que les dije yo que puede estar un año, pero si la parte no pidió que se tuviera por contestada la demanda, ¿verdad? Cambio, aquí no. Y por último, se tendrán por ciertas. Aquí se dicta sentencia, ipso facto. Ya ven la diferencia, por eso les dije, juicio oral general. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo que el juicio oral de ínfima cuantía tiene sus propias vicisitudes. ¿Y qué aplica acá? La especialidad, artículo 13 de la ley del organismo judicial. Entonces, vamos al segundo párrafo, vamos a lo que sigue. Estoy en el artículo 211. Si el demandado comparece a deducir oposición, una vez recibidas las pruebas en la misma audiencia o en el término de 5 días, se procederá a dictar sentencia. ¿Sí? Ya ven la diferencia. Esta es otra diferencia. Contra la sentencia procede recurso de apelación. Ojo, lo que les decía en el ejemplo. En esta clase de juicios, de procesos, no se grabará a las partes con gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. O sea que si el juez dicta una sentencia y condena a la parte vencida al pago de las costas, usted puede interponer recurso de apelación expresando agravios, diciéndole, mire, la norma determina expresamente que aquí en esta clase de procesos no puede gravar con costas ni pago de honorarios. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué también? Y ya lo dije en clase, y es que a esas son las preguntas que yo hago en el examen. ¿Se recuerdan el artículo 50 de su Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Qué decía? Que no era necesario el auxilio de un abogado o de un profesional. Entonces ahí se pueden considerar ver artículo 50 para hacer sus concordancias también en su ley. Licenciado, pero en ese caso solo es en los asuntos de ínfima cuantía, para hacer la aclaración. ¿Cómo? Que dice que solo es en los asuntos de ínfima cuantía. Y no eso es lo que yo dije, pues, Odili. Sí, puede ser eso a mí. Dije, trámite, y les enseñé el trámite general del juicio oral. Ahora ya entramos a los trámites, ¿cómo dice la lámina? Trámites específicos, pero gracias. Y por eso yo estoy explicando las vicisitudes de cada trámite específico. ¿Sí? O sea que no siempre, en uno sí va a haber obligatoriedad de pedir la rebeldía, en la ínfima cuantía no. En la ínfima cuantía el juez tiene que dictar sentencias. Esos son los puntos finos que ustedes tienen que ir viendo en la tramitación de los procesos. ¿Verdad, Odili? Por eso les digo yo a ustedes, principio de especialidad también. ¿Por qué? Mire, él me condenó en costas y la ley expresamente regula que no se puede condenar costas. Entonces, obviamente, en la apelación, ese tribunal de alzada, luego de analizar las constancias procesales por la naturaleza del juicio, pues efectivamente le asiste la razón al apelante, porque el acuo no podía condenarlo en costas. Entonces, se revoca la resolución y se exime al pago de las costas por lo ya considerado. ¿Me explico? ¿Estamos? Va, y ya pecados, diría como en la hora pico, ¿verdad? Ahora en los de menor cuantía, ya vimos, ¿verdad? Si el asunto es civil, de 10,000 quetzales 1 centavo hasta 80,000 quetzales van a conocer los jueces de paz. ¿Sí o no? ¿Sí?
Y de 80,000 quetzales un centavo, ¿qué juez va a ser el competente? Primera instancia. Primera instancia de familia. Primera instancia, ¿verdad? Del ramo civil. Y en familia, con Chabelo, ¿cuál es la competencia? 18,000 anuales es para un juzgado de paz. ¿Cómo? Y los 18,000 anuales es la ínfima cuantía en familia y conoce un juzgado de paz. Y 36,000 anuales es la menor cuantía y también conoce un juzgado de paz. Ahí estamos. O sea, 18,000 quetzales anuales, ojo, anuales, ínfima cuantía. Y 36,000 quetzales, menor cuantía. Y de 18,000 quetzales un centavo hasta 36,000, menor cuantía, ¿verdad, Ana? Sí, correcto, licenciado. Y de 36,000 quetzales un centavo en adelante, juzgado de primera instancia de familia, ¿verdad? Correcto. Capisci. Yo les voy a mandar esta diapositiva y yo los dejo porque yo sé que el distinguido licenciado Fernando Chacón, sabían que fue presidente del Colegio de Abogados. No le vayan a decir a nadie. Sí nos contaron, Lick. Un muy buen colega y sobre todo que le gusta el derecho laboral. Aprovechen. Se me cuidan. Nos vemos el viernes. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.